antes de darle la palabra. Bueno, muchas gracias por unirse. Ya somos en Minu más de 1,200 empresas y más de 800,000 colaboradores felices que usan Minu diariamente para mejorar su salud financiera, física y mental. Y hemos crecido esta comunidad de líderes de recursos humanos. Entonces, muchas gracias por seguirnos y les recuerdo que sigan impulsando la generación de hábitos y el bienestar financiero, físico y mental en sus colaboradores a través de los módulos con los que cuenta Minu, ya sea con salario on demand, educación financiera, la caja de ahorros, el club de descuentos o las clases de fitness y meditación, el acceso a doctores en línea. Y espero que ya todos estén utilizando la herramienta de comunicación y reconocimiento que tenemos en Minu, en donde van a poder ustedes enviarles mensajes personalizados a cada uno de sus empleados. No sé, por ejemplo, si es Día de las Madres, si es el cumpleaños de un colaborador. Para eso es esta herramienta de comunicación, para estar siempre en contacto con nuestros colaboradores, con nuestros equipos. Es una herramienta muy útil en la app de Minu. Bueno, el día de hoy, Pedro Padierna, que si bien no necesita introducción, todo mundo lo conoce, me gustaría dar una breve reseña de Pedro. Como ustedes saben, Pedro fue el primer presidente de PepsiCo México Foods y el primer presidente de la Fundación Sabritas. Fue presidente del patronato de la Universidad Iberoamericana, presidente del Consejo de Ovela. Actualmente Pedro se desempeña como director de consejo, gobernanza y asesor especial en diversas empresas como Agrocasa, Remilk, Business Transformation Consortium, Grupo AME, Business Consulting Initiatives y muchas más. Ha obtenido bastantes premios a lo largo de su carrera. Uno de los más memorables, el Fulbright Scholar del PepsiCo Steve Raymond Diversity and Inclusion Award, por toda la labor que Pedro hizo por sus trabajos en inclusión y diversidad, un tema del cual Pedro también es experto. Y bueno, lleva 8 años consecutivos en los que ha clasificado entre los 300 líderes más influyentes de México. Entonces, sin más por el momento, los invito a que visiten nuestra página minu.mx, donde próximamente van a estar todos estos webinars, todos estos talleres que tenemos mensualmente, y también van a poder tener acceso a ebooks, plantillas, casos de éxito y todos estos temas importantes para nuestras áreas de recursos humanos. Por ejemplo, qué pasa con las reformas laborales, qué pasa con las propuestas de reforma del plan de pensión. Todo este contenido de valor lo encuentran a través de nuestro blog en minu.mx. Entonces los invitamos a que lo visiten. Y les recuerdo que tenemos un botón en su panel inferior derecho que dice preguntas y respuestas. Ahí en ese botón nos van a dejar sus preguntas y al final de la sesión Pedro nos ayudará a contestar algunas de ellas. Y ahora sí, te cedo la palabra, Pedro. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Es un honor tenerte de regreso y bienvenido. Muchas gracias, Héctor, y de veras me da mucho gusto estar aquí. Voy a empezar a compartir pantalla, por favor. Ahí deberíamos estar viendo la presentación, ¿correcto? Listo, la vemos perfecto, Pedro. Gracias. Bueno, pues te agradezco nuevamente, como dices tú, es un foro que me gusta mucho participar y la verdad es que me hacen pensar siempre que me invitan en este foro en cómo traer valor a los clientes y felicidades por el crecimiento que han tenido. Cada vez que me invitas veo mejores números. Qué bueno que está logrando, sobre todo qué bueno que más de 800,000 colaboradores de las empresas gozan de estos beneficios. Miren, el reto que me pusieron es decir, bueno, ¿cómo está evolucionando el rol de CHRO? Y lo importante, y en esta ocasión lo que quiero hacer es patente que estamos en un momento de cambio para las empresas.
Estamos en un momento fundamental, como no se había visto. Y en este momento fundamental de transformación, yo lo estoy llamando de transformación digital para las empresas, el CHRO juega un papel fundamental. Entonces, para explicar por qué de esto, primero hablaré un poco de los cambios que están dando en el entorno, cómo la empresa está evolucionando eh, en este entorno. Y mi tesis es de que el entorno es cada vez más digital, no importa si nuestra empresa, y vi varios de los nombres, hayan nacido analógica o haya sido una empresa industrial, las empresas están evolucionando hacia allá. ¿Qué significa el tercer punto? ¿Qué significa esta evolución y sobre todo las guías con las que tenemos que usar para aprovechar de esta evolución? Y por último, voy a terminar sugiriendo algunos temas de cambio, de transformación para la empresa, pero muy importante como la cabeza, el CHRO de esta empresa puede participar, debe participar y sobre todo cómo puede crecer. Con esto en mente, pues empiezo con esto. Es una frase dura, como podrán darse ustedes idea. Fíjense lo que dice, el 20% de los líderes de recursos humanos, solo el 20% está preparado para el futuro. Y ya ustedes ven, este Pedro, de plano ya se pasó, lo invitamos y nos viene aquí a señalar algunos temas. No, la realidad es que yo estoy apuntando aquí a líderes de recursos humanos, pero podemos hablar de liderazgo en general. Pero específicamente, ¿por qué creo que se aplica más esta frase a los recursos humanos? ¿Por qué? Porque estamos saliendo, esta etapa larga de pandemia, pospandemia, modificó las responsabilidades o el foco que tenían que tener los compañeros de recursos humanos. En esta pandemia y pospandemia, ¿dónde les pidió la empresa que estuvieran enfocados? Pues en temas como productividad, en temas como trabajo virtual, en temas de decir, oye, ¿cuál es la nueva estructura que se tiene que dar en la empresa? Ha habido de veras una transformación fundamental, gente que quiere trabajar híbrido, gente que quiere irse a otro país, matriciales. Ah, y entonces el, el encargado de recursos humanos ha estado trabajando en estas áreas, pero estas áreas son del presente. Y la verdad es que qué bueno que se hizo esto. Era necesario en muchos casos para la supervivencia en la empresa, pero no es necesariamente lo que el futuro de las empresas necesitan, o algunos seguros ya están iniciando en esto, pero la verdad es que el cambio a que nos estamos enfrentando en las empresas es vertiginoso. Hablemos primero del contexto. Ustedes se acordarán y estábamos más bien acostumbrados a oír el famoso, la palabra el acrónimo VUCA, ¿no? Decíamos, estamos en una época de VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esa era la época que estábamos viviendo y realmente decíamos, así es un entorno VUCA. Pero la verdad es que ya empieza, y he leído bastante sobre esta literatura, que estamos entrando al entorno BANI. ¿Esto qué significa? Es el concepto que describe un ambiente, fíjense bien, un ambiente en constante cambio y volátil. En una época donde el pensamiento estratégico monolítico ya no funciona, tenemos que crear constantemente escenarios. O sea, la realidad es tan cambiante que tenemos que trabajarla y enfrentarla con diferentes posibilidades y escenarios. ¿Por qué? Porque ahí viene la primera, la B, brittle en inglés o quebradizo. Y la verdad es que surge de que hay imprevistos que no sabemos cómo enfrentar. Hombre, desde los temas macroeconómicos, guerras,
sí, agotamiento de recursos naturales, en fin, es algo que ya no podemos predecir. Entonces, ¿esto qué genera? Ansiedad, genera ansiedad o miedo. Y sobre todo, tenemos miedo que una mala decisión pueda llevar a la empresa a un desastre. Y entonces, la otra cosa que sucede es que precisamente todo esto es quebradizo. Estamos ansiosos también por la N, porque el mundo ya no es lineal. Las tradicionales causa-efecto ya no se dan. Estamos pues en la I, estamos en un mundo que es también incomprensible. Y entonces pequeños temas se nos pueden hacer grandes porque no los comprendemos. Entonces, en este mundo complejo y quebradizo no lineal, es que vivimos en la incertidumbre. Y fíjense, qué ironía. Tenemos enormes cantidades de datos, pero si no los manejamos bien, esto genera confusión. Entonces, ¿qué necesitamos frente a este mundo, Bani? Necesitamos crear soluciones resilientes frente a al mundo quebradizo tenemos que ser resilientes. Se necesitan sistemas integrados, precisamente porque si no es lineal la realidad, tenemos que conectar muchos puntos. Pero sobre todo, más que nunca, tenemos que tener al ser humano en cuenta. Y entonces, en este entorno, ¿qué debemos de pensar? Que es donde vienen ya algunas de las grandes transformaciones, ¿verdad? Cómo usar la inteligencia artificial, cómo usar herramientas como Big Data a nuestro aliado. Entonces, compañeros, lo que está frente a nosotros son una cantidad de grandes cambios. Cambios como nunca que nos están viniendo al mismo tiempo. Fíjense, ahí, por ejemplo, estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos, me viene a la mente a la izquierda, ¿no? El algoritmo para selección de personal. Ya Héctor no pudo poner al día mi última actividad, porque hoy firmé un contrato de asesoría de uno de los, digamos, de los fondos globales más importantes. Me dice, bueno, pues, ¿qué pasó, Pedro? Yo ni lo busqué, no estaba en el mercado laboral, yo no alcé la mano para trabajar nunca en este fondo, sino de repente me hablaron de Buenos Aires, me dijeron, oye, a través de algoritmos detectamos que tú podrías ser la persona correcta que está buscando esta empresa. Y bueno, ¿en base a qué? Me dijeron, no, lo que son hacer algoritmos, eh, peinamos las redes sociales y ya te tenemos una entrevista con las personas que te gustaría conocer. Pues, a mi sorpresa, encontré una conexión con estas personas y como les digo, el día de hoy firmé un contrato muy interesante de asesoría para uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Como yo no lo busqué, ellos me buscaron y la verdad es que los algoritmos de selección de personal fueron los que nos llevaron. Y podemos, estaba yo pensando en otro que puse ahí en el otro lado, ChatGPT, ¿no? La velocidad de adopción. Fíjense, si usamos la medida de cuánto tiempo se llegó a 50 millones de usuarios. Facebook fue muy rápido. En 3 años Facebook llegó a 50 millones de usuarios. Pero luego vino Instagram, que tardó 19 meses. Llegó Disney Plus. 5 meses en llegar a 50 millones de usuarios. Y llega ChatGPT un mes. En un mes ChatGPT llegó a 50 millones de usuarios. Díganme ustedes si esto no es una velocidad exponencial, una velocidad de cambios impresionantes.
La verdad es que hoy tenemos que encontrar, pues, cómo definir a las empresas en el futuro dentro de estas tecnologías, dentro del uso de algoritmos predictivos, dentro de consumidores que por un lado eh, pues tienen una gran oportunidad de escoger cosas, pero que también quieren ser más leales y educados. Entonces, para mí, la conclusión de esto es que tenemos que empezar y ser expertos, y ahí él sí échalo, en el uso de las tecnologías digitales y analíticas más exigentes. Entonces, la primera propuesta que tengo para ustedes es precisamente decir, oye, darnos cuenta de que estamos en un proceso de cambio profundo. Si analizamos en el lado izquierdo las empresas de tecnología, la verdad, la diferencia con las empresas del lado derecho, que son las tipos industriales por las que tienen activos, es que generan valor sin grandes activos y trabajan en un ecosistema. Son empresas que, como bien dice la lámina, ya nacen digitales, nacen integradas. Data Graphs es la capacidad que tienen de analizar simultáneamente muchas bases de datos para generar estos insights, estos conocimientos nuevos que están realmente siempre buscando lo predictivo, y estas culturas pues son de aprendizaje, pero sobre todo son culturas, diría yo, muy rápidas. Por el otro lado, quizás la mayoría de las empresas que nos acompañan aquí son empresas que nacieron analógicas, no nacieron en el mundo digital. Estaba yo viendo algunos de los nombres de las empresas, pues tienen grandes fábricas, centros de distribución, rutas, en fin. Todas esas fábricas dependen de los activos. Eh, y estos activos, pues, las empresas nacieron analógicas, sí, me van a decir, oye, Pedro, pero tienen sistemas ERP y están conectados. Sí, pero no son sistemas necesariamente integrados. Tienen data warehouses. Data warehouses son esos grandes lagos de datos, pero no necesariamente tienen la capacidad de tener lo que llaman los expertos data graphs, es decir, la capacidad de brincar e incluir muchos datos que ni siquiera están en el lago de datos de la empresa. Utilizan métodos más lineales, y mucho del trabajo que se hace en estos métodos de análisis son retrospectivos. Y desde luego, pues nacimos y somos una empresa exitosa, pues estamos arraigados en nuestras prácticas consumidores. Y ya, bueno, estamos contentos. Yo que, a ver, yo vendo aquí tractores, yo, pues, ¿cómo es que voy a ser una empresa de tecnología? Pues miren, primero que nada, las empresas de tecnología están creciendo y están comiéndole espacio a las empresas industriales. A ver, como cuál, oye, pues ahí tenemos Amazon. Amazon está acabando con una gran cantidad de establecimientos brick and mortar. Amazon ya cruzó, nació como una empresa de tecnología y es una empresa que es capaz de suplantar o vender cosas, y eso ha impactado fuertemente a las empresas retailers tradicionales que dependen. O Netflix. Netflix conoce en un data graph, sabe muy bien dónde prendí mi televisión, a qué horas, sabe todo lo que yo he visto y me ofrece una serie de programas para que yo vea. O sea, y es predictivo. Dice, a Pedro le va a gustar, en mi caso, las series de futuro, ¿no? Las series futuristas. Sí, me aparecen un montón. Mi pobre esposa a veces se confunde y en vez de escoger mi icono, en vez de escoger su icono, escoge el mío. Y dice, "Bah, en Netflix nada más tiene películas de un futuro donde, de monstruos, y se enoja conmigo. Digo, no, te equivocaste de icono, pon el tuyo, y en el tuyo aparecen las películas románticas y de amor y de biografía y otros temas. Entonces, la verdad es de que las compañías se están atravesando, las compañías, digamos, de tecnología, están invadiendo ya los terrenos que eran normalmente terrenos propios de las empresas, vamos a llamar industriales, o de las que generan activos. Si no nos damos cuenta de eso, quizás
tengamos problemas en el futuro. Entonces me dirías, a ver, Pedro, ¿por qué no me platicas si es posible? Ya me diste un par de ejemplos, cómo transitar. Hay un libro muy reciente del profesor Ventracamán que se llama Fusion, y el libro anterior se llama La Matriz Digital. Y en este libro, en estos dos libros, precisamente nos platica cómo él está viendo el cambio en la transición de las empresas, vamos a llamarle industriales, a que sean empresas digitales. Entonces, la verdad es que ellos proponen 6 líneas de acción, y ahorita verán todo esto cómo conecta para decir Charo, eh, para esta transición. Él le llama, me gustó mucho en su último libro, el tránsito de lo analógico a lo digital. Y lo digital no es tener, perdón, no es tener sistemas entrelazados de IT, es mucho más, es pensar de una manera diferente y reconfigurar los negocios. Fíjense, habla, empezando a la izquierda arriba, habla de entrelazar los componentes físicos y digitales de la empresa. Temas que antes estaban separados, hoy tienen que ser uno. Habla de entretejer a los humanos y las máquinas para generar estos nuevos conocimientos y perspectivas. Ahí me viene la palabra upskilling, ¿no? No tenemos los skills, no tenemos las habilidades en la empresa o todas las que necesitamos en la empresa. Entonces, si queremos tener esto, empieza a haber consecuencias de talento. También hay áreas donde lo digital no está integrado. Las ciencias no necesariamente son digitales, las artes, desde luego, pues, todavía no, ingeniería. O esta parte arriba a la derecha, necesitamos entrelazar los mundos físicos y virtuales a través de la nube para generar estos nuevos conocimientos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de simuladores, a través de conectar el mundo real con avatares, ¿no? La verdad es que yo no sé cuántos de ustedes consideran a los avatares que tienen o tendrán sus empresas empleados. ¿Quién los define hasta ahorita? No, no, pues es el área de IT. Oh, compañeros, compañeras, un avatar, si lo tenemos, de hecho, me toca ya hablar con varios avatares como asistentes o que te apoyan en los servicios, nos representan a la cultura, el lenguaje, la forma de ser de la empresa. Entonces, me gustaría retarlos a pensar que el avatar también es un empleado, un colaborador más. No sé cómo Minu lo va a integrar, pero el avatar existe ya. Y tenemos que ser ecosistémica. Las empresas ya no se están viendo necesariamente como competidoras, se están viendo como colaboradoras. Transforman, pues se están transformando en corporaciones que tienen diferentes capacidades en un ecosistema total. Y esto es algo que desde que lo vimos que surgió desde la pandemia, cómo las empresas tuvieron que cambiar. ¿Y qué sucede esto? Todo esto que podemos decir, oye, Pedro, suena interesante, nos lleva a este último punto. Compañeros, tenemos que ser reentrenados. Los que no lo han hecho tienen que ser destreza digital. Dijera, bueno, a ver, pero platícame si esto es posible. No se me ocurrió ver, estuve leyendo un ejemplo. No hay compañía industrial que dependa más de las máquinas o de la producción que los tractores. Pues, ¿qué vende usted, señor John Deere? Pues vengo tractores, cosechadores, vengo cosas para el campo. Si esa empresa, por ejemplo, dijo, oye, pues yo ya no estoy en el negocio de vender tractores o cosechadoras o otro tipo de equipos para el campo. Yo estoy en el negocio de hacer que el campo sea más productivo para las personas, para el agricultor. ¿Y cómo lo hago? Pues interconectando todas las máquinas que tengo a través de sistemas, digamos, Internet of Things. Entonces, imagínense, ellos dijeron, no, yo tengo miles y miles de máquinas trabajando allá afuera. Sí, son del cliente, pero ¿qué tal si las interconecto? ¿Qué información puedo tener ahí? ¿Qué tipo de suelo están trabajando?
qué tipo de cosechas. Al integrar toda esa información, hoy se convierten en un eslabón fundamental para la productividad del campo. Y quizás la empresa más emblemática en este tema que transitó porque pensó nacer como empresa digital, a pesar de que tiene grandes fábricas, es Tesla. En realidad, Tesla lo que te ofrece es un sistema de transportación interconectado. Son un poco más de 2 millones de autos los que tienen ahí. Todos los días, todo el tiempo, los autos están interconectados a los grandes servidores de Tesla. Están mandándoles información, están mandándoles temas, problemas, oportunidades, nuevas formas de manejo. Y esa información todos los días se analiza y en forma periódica, quizás 2, 3 días o una vez a la semana, todo el software de los autos se pone al día. De los 2 millones y pico de autos, todos los días trabajan como un gran sistema interconectado. Entonces, si creemos que es importante, y creo que empresas como Tesla, podría hablar de Bayer, John Deere, en fin, hay un grupo de empresas que están ya trabajando hacia esto. Aquí es donde viene una implicación muy importante, porque este tránsito de lo digital, perdón, de lo analógico a lo digital, impacta profundamente el modelo de negocio de la compañía. Y el modelo de negocio de la compañía, a la izquierda están algunos de los componentes básicos de un modelo de negocio, cómo trabaja, los procesos, dónde se hacen las decisiones, es decir, las famosas matrices de decisión, RACI, cuáles son los indicadores y sobre todo cuál es la estructura, como elementos, hay otros elementos de un modelo de negocio, pero todos esos elementos del negocio tienen, como lo puse al lado derecho, el denominador común. El talento humano es lo que hace que nuestros. Entonces, el ser humano está al centro. Y ahí es donde está la parte, si se quiere modificar la empresa, si se quiere transitar de lo analógico a lo digital, tenemos que hacer estos cambios en el modelo de negocio, pero el talento humano, la persona, está al centro. Y si la persona está al centro, el CHRO es precisamente un jugador clave. Y se debe de sentir el impacto que ya no es postergable, precisamente primero entendiendo esa destreza digital, ¿no? ¿Saben cuál es el problema número uno? En una de las empresas que amablemente señalaron que soy el presidente del consejo, es una empresa que se llama Business Transformation Consortium. Nosotros trabajamos con poco más de 10 empresas, unas muy grandes, internacionales, en otras geografías. Y cuando les proponemos esta transición, lo comprenden, pero la primera pregunta es ¿cómo? Entonces, el mayor reto, que es el que está a la izquierda, es conocer y comprender cómo la tecnología nueva nos impacta, cómo en el centro el mundo digital está impactando a las personas y cómo esto a su vez impacta a la cultura. Mi tesis y la propuesta que tengo para ustedes es que el CHRO es un jugador fundamental, desde entrenarse para conocer, entender este mundo digital y poder ser el líder de la cultura. El CHRO tiene que ser el primero en desarrollar la destreza digital. Tienen que educarse. Por eso pongo aquí estos 3 imperativos. El ejecutivo, nivel gerencial y directivo, tienen que tener destreza digital. Ya no hay otra. Las empresas, el mundo se está moviendo a esto. Si no lo conocemos, si no lo entendemos, nuestra empresa se va a ir quedando atrás. Hoy ya no es un tema tecnológico, decir, es que no tengo. El otro día hablaba con una empresa, es que estamos haciendo catch-up en nuestro sistema. Sí, pues apúrate, tienes como unos cuantos meses
Pero sin embargo, cuando estuvimos trabajando, BTC y un servidor, en escribir la nueva estrategia para esta gran empresa, exitosa, por cierto, dijimos, el tema principal es que si no lo ponemos como un imperativo estratégico, no va a funcionar. Y se puso como uno de los imperativos estratégicos. Si me dicen, ¿ya tenemos todas las soluciones? No, pero ya tenemos una línea estratégica fundamental que dice precisamente transicionar la empresa a ese mundo digital. El tema es que si creemos eso, como lo cree esta empresa, esto tiene un impacto total. Es decir, la transformación digital no se puede ver aislada, no es meter un nuevo sistema, un ERP, es una transformación completa de la empresa. Y entonces, si es una transformación completa de la empresa, pues tenemos que entender que es compleja. Ya había yo hablado del BANI, pero ya dentro de las empresas, ya no solamente la empresa tiene que transformarse, digamos, en este mundo BANI, sino tiene que transformarse ellos y el ecosistema que implica. Y la verdad es que hoy tenemos nuevas formas, nuevos competidores, ya decía yo, que se están metiendo del mundo digital a nuestro mundo. Oye, si yo fabrico ropa o zapatos, pues veo a Temu, veo a otras empresas que están llegando a México tremendamente, entonces, y que me están desplazando, yo que era un productor de calzado de zapato, en fin, tenemos empresas que están llegando, que son digitales, y entonces tenemos que ser como business partners que somos, tenemos que entender desde la visión del director general todos estos retos. Y entonces, sí, sí pensamos que el director general tiene que estar, digamos, al día de estos, pero el CHRO es una pieza fundamental para enfrentar estos sistemas. Y esto nos lleva a que hay como tres áreas o tres puntos donde el CHRO tiene que estar pensando. A ver, ya, creo que a estas alturas del partido les demostré que estamos en una nueva normalidad. Esta nueva normalidad de alta competencia, de cambio vertiginoso, de temas donde ya no son lineales, lo primero que tiene que hacer el CHRO es evolucionar y decir, a ver, ¿cuáles son las nuevas capacidades que necesita la organización? ¿Cuál es la cultura que necesito trabajar? ¿Y saben qué? Si creo en todos estos, el talento especializado es muy escaso, muy escaso. Precisamente en otra de las empresas que trabajábamos, eh, llegamos a la conclusión, donde hay gente capaz, que el Chief Digital Officer es un puesto, primero, que no existe, y segundo, que no podemos promover a alguien internamente. Tenemos que traerlo de fuera en una empresa donde tradicionalmente los colaboradores han crecido y son fieles, pero no hay alguien que tenga la capacidad. Pero si aceptamos esta nueva normalidad, tenemos que decir, bueno, ¿cómo repensamos la arquitectura estratégica de la compañía? ¿Cómo va a enfrentarse la compañía a ese futuro? Y ahí es donde también el CHRO se convierte en ese copiloto de la transformación y debe estar integrado precisamente al nivel de comité ejecutivo para poder impactar, y debe estar consciente que los procesos tradicionales de RH necesitan evolucionar, pero poniendo al ser humano al centro. ¿Por qué? Porque hoy, más que nunca, el ser humano tiene oportunidades de ser. Y si lo queremos integrar, por ejemplo, las máquinas y el ser humano, pues es algo que tenemos que ser muy sensibles y verlo cómo lo hacemos. Pero sobre todo, el mundo hoy nos ofrece una enorme riqueza en la diversidad, pero el reto más grande es que a veces traemos a los
personas diversas, diferente género, educación, orígenes, preferencias, y no los integramos correctamente. Entonces, en ese último punto, inclusive temas que antes no se pensaban, como espiritualidad, esos forman parte de nuestro sistema de diversidad de la empresa. Entonces, compañeros CHROs, ustedes están al centro de esta discusión. Ustedes son los que tienen que llevar estas palabras. Y ahora me dirían, bueno, vamos a llevar esto ya a acciones más concretas. Miren, en muchas empresas hay, y puse aquí una nueva, el Chief Transformation Officer, pero en muchas empresas realmente todavía no existe el puesto. De hecho, estamos en BTC, acabamos de inaugurar un curso en la Universidad de San Jorge, en Zaragoza, España, precisamente para el CTO, porque nos dimos cuenta de que es una posición nueva, pero también nos dimos cuenta que muchos de los, tenemos ahí un buen número de personas que se conectan virtual o presencialmente, son precisamente CHROs. ¿Por qué? Porque a ellos la empresa está pidiendo que haga este cambio. Entonces, ya sea que tenga la empresa o no las dos posiciones, lo que sí es claro es que el CHRO y el CTO, o sin el CTO, porque el CHRO está haciendo esto, eh, hay 4 áreas de trabajo fuerte. La primera área es, a ver, ¿cuáles son las capacidades diferenciadoras? ¿Qué va a hacer que mi empresa gane frente a otras? Porque pues, estamos en el negocio de alimentos, como estaba yo, pues todas las empresas quieren producir alimentos. ¿Cuál es mi ángulo? ¿Cómo yo voy a ganar? ¿Cómo yo voy a traer la preferencia del consumidor? Y es precisamente en las capacidades diferenciadoras. ¿Qué nos hemos dado cuenta al trabajar con muchas empresas? Que la cultura propia de la empresa es una de ellas. Y la cultura es la forma de trabajo que atrae cierto talento. Pero no, eso no es suficiente. Tenemos que trabajar claramente en dónde se define qué es productividad estratégica, qué es la priorización de proyectos. Tenemos que trabajar, segundo, en modificar la gestión de la operación. Ya hablamos lo suficiente de la digitalización, que también debe ser esa fuente de diferenciación, comunicación, procesos que pongan a la gente al centro y sobre todo la forma en cómo nos relacionamos, foros, son las juntas, reuniones, convenciones, cómo fortalecemos esa cultura. ¿Qué sucede? Que el CHRO inmediatamente se está dando cuenta que hay una brecha de talento. ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo la generamos? Y sobre todo, cómo empezamos a modificar la estrategia y cómo en la cultura se identifican. Recuerden, culturas son comportamientos que el CHRO debe precisamente de ejemplificar. Entonces, para mí estas son las nuevas responsabilidades del CHRO. Fíjense, nada más con qué empiezo, nada menos que el copiloto del CEO para aterrizar esa visión y acciones. Y ahí vienen los resultados. ¿Cuáles son los esfuerzos? Y ahora hablaré un poquito más adelante de las diferentes arquitecturas o temas de la empresa, cómo se deben de ejecutar en un mapa de ruta, es decir, en un orden, y cómo tenemos oficinas poderosas de proyectos, procesos, cambio, comunicación. Entonces, el CHRO, ¿qué tiene que demostrar hoy? Eso son ustedes, CHROs. Tienen que pensar en un todo, el pensamiento sistémico. Tiene que ser enormemente capaz de comunicar, porque esto es un tema profundo de cambio. Y tiene que buscar no solamente la sincronía, sino la colaboración de todas las áreas. La verdad es que tiene que ser líder de muchas áreas y a veces dices, bueno, pues es que esa área yo que tengo, no, no, tiene que ser el líder general de la empresa. Me dirías, Pedro, bueno, ya nos pusiste algo interesante para pensar cómo lo están haciendo ustedes en su práctica de ayuda a otra empresa. Miren, finalmente tenemos que usar un modelo comprensible para el ser humano.
Entonces, para nosotros, lo que hemos creado es esta metodología. TEI significa transformación empresarial integral y es como un gran edificio que inclusive parte desde los cimientos. Este edificio tiene, si lo vemos empezando en la parte inferior izquierda, dice un mapa de ruta y es precisamente cómo vamos a transformarnos, cómo vamos a cambiar. Y podemos empezar por diferentes áreas. Hay empresas que dicen, no, yo la arquitectura estratégica ya la tengo bien definida, nos dicen a nosotros. Pues sí, pero hay otras empresas que no. Entonces tenemos que crear toda la arquitectura estratégica. Ya hablamos arriba al centro de la arquitectura digital y hablamos de la arquitectura de gestión y eso nos da la arquitectura organizacional, es decir, la forma en que gestionamos nos lleva a que definamos la arquitectura organizacional y por último, y por eso lo hemos puesto en la base, la arquitectura cultural de la empresa. Hay una palabra que nos gusta mucho, el DNA cultural, o sea, cuáles son aquellos elementos que nos hacen ser, cómo vemos al liderazgo, cómo lo reconocemos. En fin, por eso nosotros lo hemos representado la transformación precisamente como este edificio y tenemos herramientas para llevar a cabo esa transformación. Pero esa transformación, les decía yo, y esto es lo ideal, pero ya veremos en las láminas que siguen que no siempre se da, requiere un CIO convencido, un CHRO como líder de transformación e idealmente un CTO como arquitecto. Pero la verdad es que esta estructura ideal no en todos los casos se da. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes formas de organización en la empresa. Ya decía yo que hay HRs más concentrados en la administración que en la transformación. Ni siquiera tenemos un CTO, pero el CHRO le cargan esta responsabilidad, o ya existen los dos, pero trabajan independiente. El CHRO pues toma algunas formas de organización, pero lo ideal es que existieran los dos puestos. Pero como está integrada su empresa, lo más importante es que el CHRO desarrolle esas habilidades de liderazgo. Y aquí hay algunos ejemplos de las habilidades. Ya hablaba, primero, pues, obviamente hay que resolver lo básico. Ya hablaba yo que tiene que ser un modelo, pero aquí empiezan unos temas interesantes. Decía yo antes que debe tener esa visión sistémica, pero para mí el CHRO debe ser un miembro activo del comité ejecutivo de la empresa y debe demostrar esa habilidad de pensar en todas las arquitecturas que les enseñé. Debe ser ese estratega y ejecutor que fiel al método y la disciplina. Un jugador de equipo, pero con una actitud de servicio. Idealmente, y los que yo he visto, tienen esa capacidad de entender la operación y han sido parte de los procesos de cambio. Y por otro lado, pues finalmente el cambio es duro, tiene que ser prudente, pero tiene que saber que hay riesgo. Entonces, para ir terminando y dar espacio a las preguntas, lo que les quiero decir es, el CHRO tiene hoy una oportunidad única, no solamente de transformar su carrera, sino dejar un legado en la empresa. Empecé diciendo solamente el 20% están preparados. La verdad es que yo los invito, después de reflexionar sobre esto, cuando menos a ser parte del 20% y si no, crecer el 20%. Me dijeron, y eso es posible, Pedro. Miren, con mucho orgullo, pero también reconociendo el esfuerzo de cada uno de los individuos, hoy cuento con compañeros que me acompañaron en la transformación de Sabritas Gamesa a una sola empresa, PepsiCo Alimentos México, que hoy están ocupando los puestos más altos en varias corporaciones. Es decir, esos 20%, ellos forman parte del 20%. ¿Y qué encontré en ellos? Un verdadero socio o socia, porque tengo compañeros y compañeras
A veces me dicen, oye, pues tú conoces a muchos de los CHROs de las grandes empresas. Pues sí, nos formamos juntos, fueron líderes de cambio, me acompañaron a mí como cabeza de la empresa, como el CEO, en esta transformación profunda, en crear un modelo que hoy, después de que 5 años que me retiré, sigue funcionando, que ha trascendido no solamente a Latinoamérica, sino a todo PepsiCo, y es precisamente ellos y ellas las que hoy algunos se quedaron en la empresa, otros, como les digo, tienen enormes responsabilidades globales, los que hicieron la diferencia. Pero lo más importante es, creo que hoy les expliqué algunos temas donde ustedes pueden hacer la diferencia. Y les dejo aquí momentáneamente, nosotros en BTC tenemos una comunidad de profesionales de la transformación que nos reunimos virtualmente una vez al mes, donde tenemos, así como Minu trae este tipo de seminarios y expertos, nosotros también invitamos expertos que nos hablen de los temas de transformación, pero lo que más nos enriquece es la participación de muchas personas como ustedes, porque finalmente creemos que el conocimiento avanza en comunidad. Bueno, pues espero que haya sido interesante. A lo mejor algunos temas son nuevos, otros son vistos, pero Héctor, estoy listo si hay algún tipo de preguntas, comentarios. Agradezco la atención y espero haber cuando menos dejado algunas semillas de pensamiento y sobre todo estoy convencido del puesto del CHRO como ese líder, esa líder de transformación, porque lo viví, lo sentí, me ayudaron mucho en la empresa y hoy claramente están ayudando a algunos en PepsiCo, otras en otras empresas, porque pues finalmente la cabeza de CHRO es una, entonces hoy son, pues encontraron otros caminos y son cabezas de CHRO de las empresas, algunos de ellos de las empresas más grandes del planeta. Muchas gracias, Pedro. Todavía tenemos algunos minutos para hacer preguntas y respuestas. La primera es de Jesús Salcedo, que está aquí conectado, que Gracias. pregunta, ¿esta transformación aplica solo para los grandes corporativos o qué pasa con las pymes? No, definitivamente el modelo es una excelente pregunta, porque cuando nosotros, este modelo de la transformación empresarial industrial, cuando lo lanzamos en base a lo que habíamos aprendido en PepsiCo, ¿ok? La transformación de PepsiCo. Pero después dijimos, pues el reto es cómo lo aplicamos y lo hemos desarrollado de tal manera que el método funciona en todo tipo de empresas, ¿eh? En la escala requerida y en el esfuerzo requerido. Pero es increíble cómo siguiendo las rutas, obviamente para una pequeña empresa se puede hacer más ágil, más rápido, pero siguiendo las rutas de transformación se aplica para cualquier tipo de empresa, para cualquier tamaño de empresa. Y yo te diría, oye, inclusive, a ver, ¿qué más pymes que son los startups? Yo estoy metido en algunos startups. Oye, en startups, me acuerdo aquí un startup que ya próximamente ah, llegará a ser lo que le llaman el unicornio, ya está muy cerca. Pues aquí empezamos en la casa, sentados en la sala. Ese era un pyme, eran cinco personas, pero que creyeron desde un principio en transformar su empresa y unieron desde un principio el mundo analógico con el mundo digital. O sea, nacieron ya pensando en un mundo digital y en eso se transformó la empresa. Entonces, el método aplica y finalmente alguien tiene que ser responsable. Aunque sea una pyme, pues hay alguien responsable del talento y esa persona junto con la cabeza de la empresa son responsables de la transformación y quizás siendo pequeños puede ser
más efectivo y más rápido hacer la transformación que darle la vuelta a un transatlántico. Créanme que darle la vuelta a una corporación es como mover un transatlántico, y el otro todavía puede mover la lancha rápidamente. Entonces, yo no tengo duda de que funcione. Gracias. Tenemos una siguiente pregunta de Mayerlin Nájera, quien pregunta, ¿cómo cambiará este rol ante la llegada de la inteligencia artificial a los procesos de recursos humanos? Mira, es una excelente pregunta, muchas gracias. La verdad es que la inteligencia artificial va a reemplazar muchos de los trabajos. Por ahí estaba leyendo, dependiendo a quién leas, estás hablando desde el 14% hasta el 20 y tantos por ciento de los trabajos van a desaparecer. Pero no todo es desapareció y se fue. Hay nuevas áreas de aprendizaje. El reto principal que tenemos es que si tomamos el papel de víctima, uy, ya llegó la inteligencia, ya nos está sacando gente, estamos automatizando muchos de los procesos, está yendo gente, la inteligencia artificial ya se tradujo hoy en la mañana, los de ChatGPT presentaron un nuevo avatar, escogieron el nombre de una mujer, creo que se llama Emma, y este avatar pues, es el que ya te responde y hace una bola de cosas, pero surgen muchas nuevas áreas. Esos colaboradores podemos tomar dos posiciones. Pues adiós, ya lo reemplazamos, o podemos tomar esos colaboradores y realmente desarrollarlos en nuevas capacidades. Lo que dicen reskilling o inclusive crear y desarrollar nuevas capacidades, porque va a haber muchos nuevos trabajos. Precisamente la inteligencia artificial nos va a permitir conectar muchas de estas data graphs, muchas corrientes de información, muchas bases de datos internas y externas, donde vamos a sacar insights, nuevos conocimientos que nos va a permitir que la empresa abarque nuevos cambios, que la empresa avance. Entonces, no lo veamos como una amenaza, que sí, sí va a reducir puestos, sino una oportunidad para reposicionar el talento, para reentrenarlo, porque no hay suficiente talento. O sea, no hay suficiente talento afuera para aprovechar al máximo, digamos, las nuevas herramientas que nos están llegando. Porque las nuevas herramientas finalmente son repetitivas, nos dan insights, pero la gente lo tiene que hacer. Y ahí también la perspectiva diferente de diversidad y de inclusión de diferentes pensamientos es fundamental para poder capturar la riqueza de estas herramientas y hacer que la empresa avance. Y por eso usábamos temas como que es productividad estratégica, es decir, no es cortar gastos, sino qué áreas nos pueden hacer más productivas para usar esos dineros y hacer que la empresa más grande, cuáles son los proyectos fundamentales que van a transformar la empresa. Pues un tema de pensamiento profundo, sí, impactará a muchos trabajos, pero creará muchas áreas de oportunidad y de negocio. Muchas gracias, Pedro. Y también tenemos un comentario de nuestro compañero Pedro Borda, embajador de Claro. Minu, que dice que el nearshoring se verá afectada por la falta de talento. Así es, y muchas de las empresas que están llegando de nearshoring son precisamente empresas que se están transformando, Héctor, del mundo analógico al mundo digital. Y ahí es donde está la enorme brecha de talento, ¿no? A ver, si vemos la mítica, llegará o no llegará, pero está llegando Tesla, están llegando las compañías chinas de autos eléctricos, todo el mundo, pues antes eran gente que ensamblaba cosas, ¿no? Atornillaba salpicaderas, hoy los robots hacen eso. En realidad estas empresas, como bien decía yo, Tesla o las empresas chinas, son empresas que manejan el conocimiento colectivo, que usan sus vehículos, sí, como método de transformación, como método de transportación el que los compra, pero como
la capacidad de integrar conocimientos constantemente en tiempo real. Entonces, si nos llega una de estas tipos de empresas, el reto número uno que vamos a tener en el país, más allá de los de infraestructura, es el talento preparado. Tiene toda la razón y esa es una brecha que el país, es que es fácil hablar de que si no hay suficiente luz, que si el agua, que quién sabe qué, porque estamos todavía en el, si te fijas, son definiciones del mundo analógico, ¿no? Tangible, Sí. no son del mundo digital. Y el mundo digital es el conocimiento, el mundo digital es la interconexión, el mundo digital es precisamente ese manejo enorme de datos que parecen dispersos para crear nuevas áreas de conocimiento. Es donde está el reto que tiene nuestro país y la verdad es que empresas que empiecen a preparar a las personas van a tener una ventaja competitiva. Muchísimas gracias, Pedro. Ya se nos acabó el tiempo, pero de parte de todo Minu y de nuestro CEO, Nima Purushav, te agradecemos que hayas estado aquí con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Pues espero no haberlos confundido más, sino realmente hacerlos pensar, pero manifiesta mi profunda admiración y sentido y sobre todo el respeto y agradecimiento que tengo al rol de Chie Charó y nada me da más orgullo que ver, yo digo que son mis exalumnos, en realidad todos somos exalumnos, ver que están creciendo e impactando a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.